Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva reunión de Cuidados LPP0. Mi nombre es Inés Suárez Sorena y hoy, además de estar como siempre con Viviana Rodríguez, tenemos el gusto de tenerla a Sandra Echenique, experta en lesiones por presión. Como les habíamos anticipado, hoy vamos a hablar sobre la prueba piloto de las fichas de medición que realizaron esta semana y después Sandra nos va a contar un poco sobre la experiencia de la Maratón Nacional de Medición de Prevalencia de lesiones por presión que se llevó a cabo este año. Así que los invito a que ya sea en el chat o pidiendo que les abramos el micrófono, nos vayan contando cómo les fue con la prueba piloto. Acá contesta Graciela que no han tenido mayores inconvenientes. Perfecto. ¿Les llevó mucho tiempo? ¿Les resultó simple? ¿Les resultó complejo? Acá lo fundamental es que pongamos algunas cuestiones en discusión o en consenso para que todos puedan seguir midiendo el resto del tiempo, que recuerden que es a partir de enero hasta fines del mes de junio, ¿no? Bueno, acá nos cuentan que el equipo se dividió y probó con 2 pacientes. Al tener la historia clínica electrónica fue ameno al contar con lista de pacientes y fecha de ingreso, así que no les resultó complicado. El IADT cuenta que la herramienta de medición es buena, solo tienen dudas para empezar cómo hacemos con los ingresos. Bueno, si la pregunta es si solo lo hacen con los pacientes nuevos, que lo que ustedes pueden hacer es empezar a cargar el primer día que empiezan a medir como si todos fueran pacientes nuevos. No hay problema. Porque esto va a ser desde el 1 de enero en adelante. Si esa es la pregunta, espero haberla respondido. Bueno, el Sanatorio Itoy dice que sin inconvenientes. Sagrada Familia comenzaron a medir el 1 de diciembre, no tuvieron ningún problema, excepto la valoración nutricional que se realiza al ingreso porque todavía no están familiarizados. Bien, igual recuerden que la implementación va a venir en marzo, o sea que todo lo que es valoración nutricional hoy podrían tenerlo en 0, si no lo están haciendo históricamente. El tema es que tengan 2 meses como para ir entrenando a la gente y lo puedan hacer a partir de marzo como corresponde. Después, Sanatorio Toys pregunta por el campus o la plataforma para enviar los datos. Estamos tratando de ajustar las condiciones para que sea lo más confidencial posible. Así que, ni bien esté eso seguro, desde la confidencialidad, le vamos a abrir la forma o les vamos a decir en qué forma lo van a tener que enviar. Sanatorio Garay está pidiendo habilitar micrófono, Inés. Ahí se los abro. Sí, hola, buenas tardes. Somos el Sanatorio Garay, bueno, y con la doctora ya estaba en conocimiento que veníamos con problemas con el ingreso, y recién hoy creo que está habilitado para que podamos entrar y poder cargar en las planillas, así que recién estaríamos arrancando un poco tarde, pero bueno, hicimos de todo y recién ahora pudimos. Está bien, la idea es que prueben las planillas y que nos cuenten si tienen algún problema o si tienen alguna duda al momento de cargar. Teníamos algunas dudas, por ejemplo, cuando queremos cargar categoría 1, 2, 3 y 4, es como que sabemos, está claro, pero después evolucionó a categoría 3 o 4, ahí tenemos duda. Es si evolucionó durante el tiempo que el paciente está, hasta el momento que ustedes envían la planilla, si evolucionó a grado 3 o 4. O sea, tenemos que poner categoría 1, 2, por ejemplo, y a su vez, antes de irse el paciente, si evolucionó a categoría 3 o 4. Antes de que ustedes envíen, supónganse que ustedes están midiendo el 1 de enero. El 1 de enero los pacientes tienen categoría 1 o 2. Sí. Y ustedes van a enviar la planilla el día 31 de enero o el 1 de febrero. Ese día, si el paciente sigue con ustedes, anotan si en ese periodo evolucionó a grado 3 o 4. Si el paciente, el día que se fue de alta el paciente, si estuvo 10 días con ustedes, ese día anotan si evolucionó a grado 3 o 4, a categoría 3 o 4. ¿Se entiende? Sí. Y respecto a la categoría de lesión residual. Sí. Ahí. Eso es como cuando se va de alta o al día que envían la planilla, con qué categoría, en realidad es cuando se va de alta. Cuando se va de alta, con qué categoría queda de lesión. Si está curado, está curado. Sí, estamos. Esa planilla, o sea, todo eso está dentro de la planilla A más B que lo cargaríamos en la computadora, digamos. Sí, sí. Después la planilla
Sí, Sí, esa es la que pudiéramos tener en el área y que cargamos diariamente. exactamente. Sí, Es una por paciente. exactamente, sí. Y la última planilla que nos quedaba Sí. era la D, que era el registro diario del total de pacientes. Esa también la cargamos en la computadora, digamos. Sí, es más fácil, me parece, que la carguen en la computadora porque pueden tomar los datos y cargarlos directamente. Ah, bueno. Bueno, desde ya gracias por el momento. No, por favor. Cualquier duda que surja después de la sesión, la mandan por el foro o por mail. Estamos. Entonces, esta práctica El Hospital Italiano dice, nosotros todavía no pudimos completar, pero la próxima semana comenzamos. A ver, Sagrada Familia dice, nosotros identificamos al paciente, la X es igual a el número de historia clínica. ¿Es así? Este es el código que... Ah, está bien, las X son los números de historia clínica, sí. Está bien, es un código de institución más un número de historia clínica. Inés está presente, así que le pido a Inés que ella les aclare el tema de la codificación, si ella les iba a dar el código de institución o lo podían poner ustedes. Desde donde yo tengo, hasta donde yo tengo entendido, el código iba a salir desde nosotros. Bueno, les cuento cómo es la idea. No todas las instituciones me han terminado de contestar cómo es el formato de sus historias clínicas. ¿Para qué necesitamos este dato? Porque nosotros necesitamos tener un formato común para todas las instituciones para identificar a sus pacientes. Entonces, ¿cómo sería la identificación que ustedes tendrían que cargar en el Excel, ahí en las planillas que nosotros les enviamos? Sería así. Van a tener 4 letras, o sea, el paciente se identificaría con 4 letras. 2 letras iniciales que van a ser correspondientes a su institución. Esas 2 letras se las vamos a designar nosotros. Ya en algunos casos ya las saben porque me han mandado mail, entonces yo les contesté. ¿Por qué les asignamos nosotros esas 2 letras? Porque hay hospitales que se superponen las letras, como por ejemplo, si yo fuera del hospital alemán o yo fuera del hospital Algerich, por ejemplo, yo podría decir, yo soy HA. Entonces son 2 instituciones que tendrían HA y que la idea es que cada institución tenga una identificación propia. Entonces por eso es que nosotros les asignamos las letras de la institución. Entonces son 2 primeras letras para la institución. Después vienen 2 letras para la unidad que está participando. Por ejemplo, unidad coronaria, terapia intensiva, etc. Eso, si ustedes se acuerdan o se fijaron en el manual que nosotros les dimos para entender los campos de las fichas, ahí está explicado cuáles son los códigos de las unidades. La mayoría de las unidades están contempladas en esos códigos, porque nosotros ya dijimos terapia intensiva, unidad coronaria, internación general adultos, pediatría, o sea, las típicas. Si alguna institución tiene alguna unidad que participa que no está dentro de esa codificación, nos avisan y nosotros les decimos que iría. ¿Por qué? Porque no queremos que cada institución empiece a poner un código distinto, porque después a nosotros nos es mucho más difícil entender y analizar la información. Porque si, por ejemplo, yo digo unidad coronaria, le voy a poner UC, otro le va a poner CO, otro, entonces cuando nosotros miramos los códigos nos va a costar un montón entenderlo. Entonces por eso les pedimos que estas 4 primeras letras respeten lo que nosotros les vamos sugiriendo. Después, o sea, entonces, volviendo a la idea general, el paciente se identifica de esta manera. Estas 4 primeras letras, que son 2 para la institución, 2 para la unidad, y después una serie de números. ¿Cuántos números es lo que nosotros tenemos que terminar de definir en cuanto a ustedes nos terminen de decir cómo son sus historias clínicas? ¿Qué quiero decir con esto? Hay instituciones que, por ejemplo, tienen historias clínicas que son de 4 dígitos máximo, por ejemplo, ¿no? Pero yo no puedo tener todos los, o sea, como les decía, queremos unificar cómo se identifican los pacientes, entonces no puedo tener pacientes identificados con 8 números y otros con 4 números. Entonces lo que yo quiero ver es si podemos hacer una forma que contemple a todas las historias clínicas, y entonces, por ejemplo, si el hospital que más dígitos tiene en sus historias clínicas son 8, entonces todas las unidades van a tener que poner 8 números, y entonces aquellos que tengan 4 números van a poner ceros adelante. Ejemplo,
yo tengo un paciente que tiene la historia clínica 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces mi paciente va a tener 2 letras para la institución, y supóngase Hospital Alemán, HA. Está en terapia intensiva de adultos, que ahora el código que nosotros le pusimos fue TA, que es terapia de adultos. Entonces sería HA, TA, y entonces le pongo 4 ceros, y después pongo 1, 2, 3, 4. ¿Para qué? Para poder completar esos 8 dígitos que vamos a tener. Pero eso todavía está terminando de definir, porque no todos me dijeron cómo son sus historias clínicas. Entonces, no sé si después les termino de decir, bueno, vamos a hacer 8 dígitos, y después me escribe uno diciéndome, no, en mi institución yo tengo, por ejemplo, mis historias tienen una letra además de un número, y entonces ahí tengo que repensar cómo hacerlo. Entonces no quiero dar como un mensaje y después tener que corregirlo. Por eso, siendo solamente ahora la prueba piloto, no era tan importante terminar de definirles esto, pero les pido que los que todavía estén pendientes, contarnos cómo son sus historias clínicas, lo terminen de hacer para que ahora cuando empecemos la medición de verdad, lo tengamos eso definido. No sé si fue claro, no sé, Vivi, dame un feedback. No, creo que sí. Hay que ver si les quedó claro a los que están escuchando, a los que están mandando las características o las formas de historia clínica por el chat. Por favor, mándenlos por mail a Inés para que los tenga registrados por el chat. A veces se puede guardar y a veces no. Entonces, no nos va a quedar registro de lo que han enviado. Por favor, díganos si, eso sí, alguno no entendió, me escribe. Estela de Ligba está saludando. Sagrada Familia envía los los datos por mail. Planilla D, columna total de pacientes internados, va el dato de la capacidad ocupada o de los pacientes que ingresaron a la muestra. Cuando ustedes hoy van a la sala a la unidad que participa y hay 10 camas. Tienen 5 internados, tienen que poner 5. ¿Sí? Son los días que están, los cantidad de pacientes que están ese día. El número absoluto, como Exacto. dice 5, no el 50%. No es un 50, exacto, no es un porcentaje, sino que es el número absoluto. En la muestra entran todos los ingresos. En realidad, si esta es su pregunta por el tema de la planilla, ustedes ponen, el primer día que empiezan a medir, van poniendo todos los pacientes que estén presentes con los ingresos. Para medir las 3 intervenciones, ¿consideramos solo los ingresos o todos los internados a día de la medición? Todos los internados al día de la medición. Es decir, ustedes van hoy a la unidad y se fijan de todos los que están presentes, sea nuevo o sea antiguo el paciente, si tiene evaluación nutricional, evaluación si tiene el reposicionamiento y si tiene las medidas de prevención. Góngora dice, nos surgió la duda en cuanto a la valoración del riesgo nutricional de los pacientes, estaremos utilizando MAST o MUST, todavía no sé cómo se pronuncia. ¿Se le realiza una escala, una a cada ingreso, o solo si tiene un riesgo moderado o alto en la escala de Braden? Ahí contestamos, si querés, Sandra les va a contestar. No, en realidad cuando uno valora, no se olviden que enfermería hace una valoración integral, entonces conjuntamente con la escala de Braden, también lo vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque el paciente puede llegar a tener un riesgo medio, un riesgo bajo, y realmente no estar bien nutrido. Más allá de que en la escala de Braden contempla algunas categorías, tienen que hacer las 2 evaluaciones. Sí, hay pacientes que son como disociados en el riesgo, ¿no? Sí, entonces sí. Eso es lo que intentan que tengan ustedes las dos escalas juntas, que puedan encontrar a aquel paciente que mide bien por Braden y aquel que necesita un poquito más. Sobre todo en esto de valorar al paciente, yo no sé si en todos los lugares en todas las instituciones hay nutricionistas, pero en realidad deberían trabajar en conjunto. O sea, no sobrecargarse ustedes. Sí, nosotros valoramos la escala de Braden conjuntamente con la nutricionista, quien es la profesional que corresponde que evalúe la parte nutricional, ¿sí? No sé si en todas las instituciones están, pero en realidad debería ser así. Eso es lo más importante del cambio de modelo de esta colaborativa, que empiecen a trabajar en equipo, que no solamente estén los enfermeros velando por la prevención de úlceras por presión, sino que incorporen
a los kinesiólogos, a los nutricionistas, a los médicos en todo esto, porque probablemente no tengan nutricionistas, pero tal vez tengan médicos que puedan hacer la valoración nutricional y que les ayuden a hacer el seguimiento adecuado del paciente. En lugares, en hospitales y escuelas también generalmente hay nutricionistas y residentes de nutricionistas. Entonces, llevarle esta propuesta a las jefas de nutrición para que los residentes en nutrición puedan hacer esta valoración. No sé si hay alguna otra cosa pendiente o alguna duda que alguno no haya podido, o comentario que haya podido mencionar con respecto a la prueba piloto. Sé que hay como instituciones que están como bastante dispares, igualmente estamos bien porque estamos o sea, todavía no empezamos la medición basal, así que no se preocupen, pero por favor vayan contándonos, o sea, me gustaría saber, o sea, por un lado, si alguno tuvo algún inconveniente con respecto al campus, con respecto a las planillas, y después por el otro lado, con respecto a, si alguno que no haya comentado todavía, con respecto a la prueba piloto, en cuanto a si cuando hicieron la prueba les vieron que llenar un campo no terminaban de entender qué tenían que poner, o más fuera de las planillas, si les está costando organizarse como equipo. Una cosa muy importante a destacar en este momento es que ustedes recuerden, ahora estamos en prueba piloto, así que estamos en -1, digamos, no es que arrancamos, o sea, estamos recién empezando y estando, o sea, para que estemos todos de acuerdo y todos en sintonía. Pero lo importante es que ahora cuando empecemos en enero la medición basal, seguimos en medición basal, entonces no empezamos la intervención. Entonces queríamos destacar que es muy importante que no empiecen, o sea, los hospitales que ya tienen ciertas prácticas instauradas, bueno, sigan adelante con sus prácticas, pero no hagan medidas de refuerzo digamos, de que los equipos empiecen a trabajar mejor de lo que están trabajando, porque ahí ya estamos interviniendo. Lo que nosotros en la medición basal necesitamos es que tal cual están trabajando ahora, sin ningún tipo de intervención, sepamos cómo se hacen las cosas, para que después nosotros cuando demos los profesionales o bueno, los expertos que vayan a hablar, les den las capacitaciones adecuadas, ahí recién poder hacer como un refuerzo en las medidas que se están llevando a cabo en los hospitales, más o menos según lo que ya estén haciendo. Pero si ustedes ya ahora empiezan a presionar o a alentar a sus equipos a que trabajen mejor, nuestra medición basal va a ser irreal, digamos, no va a ser basal. No sé si se entiende. Sí, la idea es que se den el tiempo para poder hacer valer el cambio después o para poder probar que el cambio existió, porque si no, si empiezan ya con todas las medidas, van a medir un dato que se van a perder el dato histórico. Ese es el punto. Y la energía en estos 2 meses, sobre todo en enero, tiene que estar puesta en la medición de lo que está pasando hoy y aprender a medir bien. Después de eso, en febrero van a empezar a trabajar en todo lo que es implementación, y ahí sí pueden poner más energía, una vez aprendido toda la medición, en ir entrenando a la gente a cómo implementar a partir del 1 de marzo. Hay una pregunta que dice, sobre nutrición, no podemos contar con el dato de las calorías, solamente poner sí o no en cuanto si come o no. Estaría bien. Pregunta si estaría bien. ¿Qué tipo de valoración están haciendo? ¿Valoración nutricional subjetiva? ¿Qué están haciendo? Si están haciendo una valoración nutricional subjetiva, probablemente sea más básico lo que están haciendo y tal vez con eso les resulte suficiente. Recuerden que la valoración nutricional tiene que llevar acciones. Claro, valoración global subjetiva. Si ustedes tienen una valoración que no les cambia nada en ninguno de los pacientes, no les sirve. Si tienen una valoración que les permite hacer ajustes para cada paciente, eso les sirve. Si ustedes ponen si come o no, probablemente se queden cortos con la expresión de lo que come o lo que no come. Habría que saber si es suficiente o no lo que come o lo que no come. ¿No?
Sí, además, ¿qué significa comer, no? Porque comer es nutrirse vía oral, o también podría ser parenteral, o sea, hay que ver cómo se define eso. Sí. La escala que ustedes elijan para el nutricional la pueden elegir de acuerdo a la preferencia, pero siempre recuerden que tiene que ser algo que les permita a ustedes darle más alimento al que no necesita o menos al que lo necesita. En nuestro caso se realizan ajustes alimentarios de acuerdo al riesgo que tenga el paciente de sufrir. Perfecto. Si les sirve para detectar desnutrición, está perfecto. Desnutrición. ¿Y claro. Nutrición? Es exceso de peso. Entiendo que no hay ninguna medida en el caso del exceso de peso. No, porque desnutrición es malnutrición. No es un paso antes de la desnutrición. Claro, acá Sandra pregunta si ustedes consideran desnutrición en cuanto a que tiene menos nutrición de la que necesita o malnutrición, que es una etapa previa al estar delgado por lo que está pasando. A ver, Sagrada Familia dice, la nutricionista junto con el médico calculan las calorías que necesitan, ya que la mayoría de los pacientes son neurocríticos con alimentación enteral. Perfecto, perfecto. Claudia Salas dice, el problema más claro son los pacientes oncológicos en nutrición y en medición. Y Rodríguez dice, sobre la valoración global subjetiva, dice, mide el riesgo de sufrirlo, o sea que el paciente no recibe las calorías necesarias. Está bien, está bien. Entonces, si ustedes no pueden calcular las calorías, de alguna forma tendrían que hablar con un nutricionista para que les dé una pauta de cuánto es de lo que ustedes consideran comer, cuánto es suficiente, de acuerdo a la cantidad de calorías que puede necesitar un paciente o no. Tendrían que consensuar con algún nutricionista cómo hacer un equivalente entre lo que ven que come el paciente y las calorías que necesita. Después, Rodríguez pregunta si hay que relevar los datos de los pacientes que están internados en la unidad o solo los que van ingresando. El primer día que miden, 1 de enero, ponen todos los pacientes que están el 1 de enero entre los datos y a partir de ahí siguen midiendo todos. En el campo de observaciones de la ficha del paciente sería colocar en cuanto a la herida si lo tuviese o también si cuenta con aplicación de crema hidratante, colchón. En el campo de observaciones está para que ustedes pongan lo que se les ocurra con respecto al paciente. Si les sirve como herramienta de comunicación lo pueden usar. Si les sirve como espacio para recordar algo que tienen que hacer con el paciente también. Es para que ustedes sepan si hay algo que ajustar al momento de medir o al momento de observar. Una cosa que no sé si quedó definido, es que en un momento la clínica Neuquén, o el hospital de Neuquén, no sé, había hablado de que como ellos no tienen historia clínica electrónica, hacía que el Excel fuera poco legible para completar. ¿Eso lo hablaron? Me parece que no se habló de esa pregunta, ¿o sí? No, finalmente no charlamos ese tema. Si puede Neuquén... Vale. Sí. No, habla vos. No, si puede Neuquén especificarnos, o sea, la idea es que el Excel sea algo que a nosotros nos sirva como herramienta para que ustedes nos puedan enviar a nosotros la información, eso por un lado, y por el otro lado, para los que tienen la posibilidad de tenerlo, o sea, a mano en una computadora, no hace falta que vayan imprimiendo las planillas, y sino irlo llenando, digamos, día a día directamente en el Excel. Pero si quieren imprimir las planillas y tenerlas a mano las enfermeras o quien haga las observaciones, eso es totalmente válido. Después, lo que sí necesitamos es que nos llenen el Excel cargando los datos que nosotros les pedimos de las planillas que necesitamos que nos envíen, porque vieron que no hace falta que nos envíen todas las planillas. No sé, Neuquén, si con esto... No sé bien si eso responde a la pregunta, no sé bien si la dificultad que tenían iba por otro lado. Acuérdense que hay una planilla que uno nos manda a nosotros, que es para cada paciente, esa la pueden imprimir y ahí cargar los datos de cada paciente y después llevar todas esas planillas y cargar las planillas que nos van a mandar en una computadora. Porque
esa planilla, que es la que no nos mandan a nosotros, que es la C, ¿verdad, Inés? Sí. Esa planilla tiene todos los datos que ustedes necesitan para cargar la ficha A y B, que es el Excel largo que puede ir directamente a la computadora. No sé si es eso lo que les está pasando. O sea, acá dicen algo así, que nos queda claro, la planilla de Excel que imprimimos es la planilla de cada paciente. Bueno, después de eso ustedes tienen que llevar esos datos para cargar la planilla A más C. Hay una forma de hacer que el Excel sea más amigable, que es fijando la primera columna y para que ustedes puedan ir corriendo los datos. Si pueden hacer que alguna de las personas que trabajan en sistemas o que tengan un poquito más de manejo de Excel dentro de la institución les ayude, pueden fijar la primera columna para poder cargar los datos. Bien. Bueno, si no hay más dudas con respecto a eso, ustedes arranquen con la presentación. Los dejo unos minutos con Sandra Echenique, la licenciada Sandra Echenique, quien está a cargo ha estado a cargo de la prevalencia de úlcera por presión, la Maratón Nacional. Ella les va a contar un poco cómo le fue con esta experiencia. Y después de eso, si alguno tiene alguna pregunta o le quiere pedir algún consejo, está dispuesta a hablar con ustedes. Gracias, Sandra. No, por nada, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que están participando. Contenta de que sean tantos. Sé que a veces se dificultan un poco las cosas porque en general los enfermeros no estamos acostumbrados a esto de la estadística. Y a veces el engranaje o el engancharse se dificulta bastante. Bueno, les comento un poquito de qué se trató esto de la Maratón Nacional. Esto nació más o menos hace un año, sí, más o menos un año, con la loca idea de en realidad ponerle un número, un porcentaje a nivel nacional de las úlceras por presión, porque en realidad, bueno, mi primera experiencia fue en el año 2014, cuando hice el primer estudio de prevalencia en el Hospital de Clínica. Yo habitualmente trabajo ahí, y bueno, y en realidad los comienzos fueron bastante dificultosos, y bueno, y después de un tiempo, como coordinadora del comité de expertos en úlceras por presión de la Federación Argentina de Enfermería, traje este proyecto, y fue a nivel nacional. En realidad, todo empezó porque, bueno, tengo conocidos y dentro del comité, que es federal, hay gente de la provincia de Misiones, de Catamarca, de Salta, de La Pampa. Entonces, bueno, con la ayuda de, como yo le digo, de nuestro informático, que fue intentando hacer, o más que hacer, interpretar lo que yo quería, que en realidad lo primero que le había pedido, me acuerdo que era algo que no sea en papel, que sea amigable, porque los enfermeros no estamos muy acostumbrados a la tecnología, así que sea amigable, que no se gaste papel. También le había pedido que quería tener un contacto a las 24 horas y de forma espontánea, no en esto de te mando un mail y cuando puedo te contesto. Así que bueno, la idea fue tomando forma y en realidad empezamos por medio de Facebook, por medio de WhatsApp, de conocido y de boca en boca, fuimos inscribiendo a enfermeros de todo el país que tuvieran ganas de participar en este estudio. Así que, bueno, ahora vamos a ver, como para resumir un poquito, traje 3 o 4 diapos que dice conclusiones, porque si no es muy largo. La presentación la hicimos el 28 de septiembre en la Facultad de Ciencias Económicas, y ahí fue donde sí, fue un power muy, muy largo, pero bueno, pasamos a la siguiente diapo. Ahí está. Bueno, les cuento que participaron 22 provincias de todo el país. No pudimos obtener datos de Jujuy y de La Rioja. Sí, de La Rioja. De La Rioja.
Esas 2 provincias no pudimos llegar. Se anotaron 314 investigadores, fueron 314 enfermeros, ¿sí? Se inscribieron. Después, los que pudieron participar fueron 200 los enfermeros que relevaron datos, y esa diferencia está porque hubo un montón de gente que no pudo participar porque la institución no los autorizó, porque la verdad es que cuando uno va a pedir autorización a los comités de éticas y los comités de docencia e investigación, no estamos acostumbrados los enfermeros a cumplir con absolutamente todos los requisitos, y muchas veces se transforman en muy engorrosos. Así que bueno, hubo nada más que 200 investigadores, fueron 11 meses de trabajo, se relevaron datos de instituciones públicas y privadas, con un website con 47 páginas y un WhatsApp de apoyo. En muchas provincias la que más rescato fue la provincia de Chaco, que hizo por medio de Cibersalud, dio capacitación a toda la provincia de Chaco en cómo llenar los formularios, porque en realidad los formularios, lo que se dice el formulario o el cuestionario, directamente nosotros lo hicimos para que los enfermeros puedan relevar los datos, recoger los datos y directamente mandarlo a la base de datos. O sea, se organizó por medio del celular, hacer un tipo checklist directamente y automáticamente iba a la base de datos. La otra diapo, por favor. Y estos son algunos de los datos más importantes. En los pacientes adultos tuvimos una N de 3.131 pacientes. De esta cantidad de pacientes, el 50% está jubilado o en edad de jubilarse. O sea que tenemos más de la mitad de la población en la Argentina, ¿sí? El 57% estaría en edad de jubilarse. O sea, comenzamos a tener una población añosa, ¿sí? El 70% de esos pacientes está internado en salas de cuidados generales, y el 48%, casi la mitad de la población, tiene riesgo bajo de padecer úlceras por presión. Según analizamos los datos, la prevalencia bruta nacional es del 22,55%. O sea, en el país nosotros llegamos a la conclusión que de prevalencia hay un 23%, si lo redondeamos, de los cuales el 38% se lesionaron en sacro, el 30% en talones y el 9% en trocánter. Si nos imaginamos el cuerpo humano, se nos lesionan en el sacro y talones. Hay una realidad, nos falta rotación de los pacientes, más allá de la nutrición y si tiene colchón o no. Si yo veo que se me lesionan en sacro, si veo que se me lesionan en talones, es que yo no estoy rotando al paciente, ¿sí? Cuando hablo de prevalencia institucional, significa las úlceras por presión que se produjeron en la institución, ya sea que el paciente entró sano y se me lesionó, o estaba lesionado y se agrandó la lesión. Bueno, entonces tenemos como prevalencia institucional de ese 22%, la mitad, casi 48%, se lesionó mientras el paciente estaba internado, ¿sí? Y de ese 48%, que fueron lesiones institucionales, el 72% es de riesgo alto. O sea, una a favor nuestro, digamos, que los pacientes que se nos lesionaron, una de las causas y uno de los riesgos es porque tenían riesgo muy alto, ¿sí? Y algo como para repensar, solo el 27% de los pacientes tienen al menos un grupo de prevención. Nosotros catalogamos grupos de prevención a si tenían SEM, si tenían sobrecolchones o algún tipo de dispositivo de colchón de aire, si tenían taloneras, si utilizaba algún tipo de tópico, aceite peroxigenado, aceite esencial o alguna crema con vitamina A. Nosotros esos los catalogamos como grupos de prevención.
Entonces, solo el 27% al menos tenía uno solo, ya sea o tenía colchón, o tenía taloneras, o tenía almohadones o algún apósito de hidrocoloide, por ejemplo. Esos son los primeros datos preliminares que obtuvimos de los pacientes adultos. Vamos a la otra diapo, por favor. También relevamos datos de pacientes en neonatología, ¿sí? Obtuvimos una muestra, obviamente, mucho menor, de 193 pacientes. Bien. Casi la mitad de la población, el 44%, posee de 34 a 38 semanas, o sea que estamos hablando de bebés prematuros y a término, casi la mitad. El 61% posee riesgo de padecer UPP, ¿sí? Lamentablemente, casi más de la mitad, el 50% en el país no posee ningún elemento de prevención. Tenemos una prevalencia bruta del 4,15%, y por hablar de neo, toda esa prevalencia es institucional, obviamente. Si bien es poquito, es el 4,15%, también tenemos una muestra muy pequeña. Y el 80% se nos lesionan en la cabeza y el 10% en sacro, que en realidad está muy de la mano con con otros estudios que se han hecho en otros países. Lamentablemente en neonatología generalmente se lesionan en la cabeza y en el sacro. Otra diapo más, por favor. También tuvimos pacientes pediátricos, o sea que en este estudio de prevalencia realmente pudimos obtener datos transversalmente de todas las poblaciones. En pacientes pediátricos hubo 431 pacientes, ¿sí? El 43% tiene entre 31 días y un año, ¿sí? El 76% está internado en sala general, el 66% posee riesgo bajo, el 76% otra vez no posee ningún elemento de prevención. A diferencia de neo, es mucho más grande la muestra, ¿sí? De 431 pacientes, tenemos una prevalencia bruta del 8,35%, ¿sí? 35% se lesionó en la cabeza y el 18% se lesionó en las orejas, que seguramente debe tener que ver con que comúnmente se dicen lesiones por dispositivos, ya sea o por sondas o por cánulas de oxígeno, ¿sí? Y tenemos una prevalencia bruta del 8,35%, el 70% es nuestra, ¿sí? O sea que si bien tenemos una prevalencia bruta baja, porque 8,35 es bajo, la gran mayoría, más de la mitad, son nuestras. Los pacientes pediátricos, obviamente los pacientes de neo entraron sanos, pero el paciente pediátrico entró sano y el 70% de las lesiones que son nuestras las provocamos nosotros, ¿sí? 35% de lesión en la cabeza y el 18% se lesionó en las orejas. Como modo de comentario, las escalas que utilizamos para valoración de riesgo en adultos fue la de Braden, que es una de las escalas validadas y las más amigables. Y en pediatría usamos la escala de Braden-Q, que es la que se utiliza para pediatría, y en la de neo, no me acuerdo, es NRSSA, me parece, que no me acuerdo bien la sigla, pero es la que tiene mayor cantidad de validación para las escalas de neonatología. ¿Alguna pregunta que quieran saber? Lo que yo quisiera saber es si hay algún enfermero que está acá presente que participó de la maratón. Claudia Salas dice que ella participó. Sí. Rodríguez también dice que participó, que Rodríguez era de LICMA. De LICMA, sí.
Bueno, felicitaciones a todos los que han participado de la prevalencia, porque la verdad que conozco lo que es el esfuerzo y el sacrificio tanto del que la organiza como el que la tiene que llevar adelante la institución. El Italiano de La Plata también participó, así que bueno, hay muchos que ya la conocen a Sandra, y esto es lo bueno, ¿no? Que de alguna forma ustedes estén en contacto con alguien que ya ha tenido experiencia, no solamente en el tratamiento y en el manejo por la experiencia, sino en haber compartido espacios de investigación o colaborativos. Y sobre todo porque esta colaborativa realmente se va a transformar en la herramienta que tengan ustedes como para empezar si bien las instituciones han adoptado una actitud positiva, les va a servir a ustedes como herramienta para fundamentar absolutamente todos sus cuidados, para fundamentar qué es lo que necesitan, ¿sí?, para prevenir, ya sea desde insumos a más personal o menos personal, o a redirigir las acciones que se pueden hacer para prevenir. Ahora van a ver un video donde a medida que se iban tomando los datos, los investigadores nos mandaban, nosotros le habíamos pedido que nos mandaran una foto, como si se quiere certificando con el logo de la Maratón Nacional, que después les íbamos a dar una sorpresa. Así que bueno, finalmente nos fueron enviando, y nuestro informático hizo un video con todas las fotos de todos los investigadores que mandaron datos, con una música que los que somos más añosos se van a acordar, que era de una propaganda de Sancor. Pero nos gustó mucho la letra que tiene. Creo que tiene como autora Trellas. Y la verdad es que fue muy significativa. Cuando me la hicieron escuchar me gustó muchísimo, porque la letra refleja un poco esto de que nos vivimos, a ver, en general, los enfermeros, nos vivimos quejando, y siempre andamos como disgregados. Y bueno, de habernos unidos tanta cantidad de enfermeros, nació la prevalencia nacional, que en realidad no hubiese sido posible sin la ayuda de cada uno de los que participaron, ¿sí? Si bien ahora ustedes están participando institucionalmente, en este estudio fue voluntad propia y exclusiva de cada uno de los enfermeros que quisieron participar, que se molestaron en ir al comité de docencia y de investigación, que eran idas y vueltas, trayendo formularios y llevando. La verdad es que, bueno, se los agradecí el día de la jornada, porque en realidad sin todos los que van a ver ahora en las fotos, no hubiese sido posible. Obviamente, estos estudios hay que hacerlos sistemáticamente todos los años. El año que viene vamos a descansar. Pero en realidad, bueno, para la próxima, espero poder contar con todos los enfermeros que están aquí en el chat, que están haciendo la colaborativa, que yo sí les puedo decir que sé todo el trabajo que lleva, porque más allá o sea, uno se va sumando trabajo, más allá de todo lo que tiene que hacer habitualmente haciendo las tareas asistenciales, encima de esto. Pero bueno, les vuelvo a repetir, va a ser una herramienta interesante para ustedes, para los que hacen exclusivamente heridas, para los que hacen cuidados asistenciales y también hacen heridas, y porque es una manera de ponerle un número, y es muy importante, porque lo que no está escrito no está hecho. Esto es lo que me enseñaron en la escuela de enfermería, y realmente está bueno tener un número, porque en base a eso es que vamos a poder mejorar como institución, y darle mejor calidad de cuidados al paciente. Buenísimo, creo que ahí estamos, así que si les parece,
lo ponemos. Un hombre solo es solo el comienzo para que algo se empiece a concretar. Pero siempre hace falta que su mano otras se sumen y que juntas trabajen y que juntas formen cientos de manos que se prestan ayuda y crecen y nada las detiene, se toman y aumentan y llaman a otros miles de brazos con una misma idea que avanzan y avanzan, trabajando con fe y esperanza, con fuerza y con coraje, siempre hacia adelante, siempre con nuevos trazos, unidos sí pueden más, todos juntos pueden más, brazos unidos sí pueden más, todos juntos pueden más, unidos sí. Unidos sí. Unidos sí pueden más, todos juntos pueden más, brazos unidos sí pueden más, todos juntos pueden más, unidos sí. Unidos sí. El objetivo un poco de lo que contaba Sandra, ¿no? De trabajar todos en conjunto a pesar de las dificultades que uno tiene con el trabajo asistencial, nada, alentarlos a que unidos podemos más, así que hay que subirse a este tren. Bueno, no sé si Inés vos querés hacer algún refuerzo más del tema campus, si alguno quiere hacer alguna pregunta más. Bueno, lo que voy a intentar ahora es entrar un minuto al campus como para mostrarles, si alguno no sabe, o sea, logra entrar al campus y no sabe dónde están las cosas, repasar a dónde están las cosas, simplemente eso. Los que todavía, o sea, hace un rato, creo que era Clínica Garay, Sanatorio Garay, perdón, que nos decía que tenían dificultades. En su caso, por ejemplo, un problema que ellos tenían era que ellos intentaban entrar al campus desde el hospital, y en el campus
perdón, y en el sanatorio habían como restricciones de acceso ¿cómo se llama? A determinadas páginas web, y esa era su dificultad. Les digo, por si a alguno le pasa lo mismo, que si ustedes no pueden entrar, empiecen pensando, o sea, o preguntando a la gente de informática o a quien se ocupe de cuestiones, de este tipo de cuestiones en su sanatorio u hospital, si pueden darles acceso. Eso para empezar. A ver si hay un chat ahí. Perfecto. Después, por el otro lado, los que todavía tienen problemas con los usuarios y eso, como saben, siempre me siguen mandando mails y trataré de ir resolviendo los problemas que tengan. Y otra cosa es que cualquier inconveniente, ya saben, o sea, mandan un mail, y si tienen un inconveniente puntual con la computadora, lo que les pedimos es que por favor nos envíen una impresión de pantalla para saber, o sea, porque por ahí me escriben, no puedo acceder al campus. Y entonces pueden haber un montón de problemas, entonces si ustedes nos mandan como un pedido así más puntual, agilizamos, y no es, bueno, responder, bueno, ¿dónde está el problema? Y que sea otro mail diciendo, el problema está acá, y así agilizamos. Para los que no sepan cómo se hace la impresión de pantalla, en los teclados tienen el control, y generalmente arriba a la derecha hay una teclita que dice print screen o impresión de pantalla, entonces hacen simultáneamente, oprimen control y print screen o impresión de pantalla, eso ya está copiando la pantalla que ustedes están viendo en ese momento en la computadora, y cuando vuelven al mail que están escribiendo, ponen control B corta, como pegar, como si fuera a pegar cualquier cosa, y eso debería aparecer ahí, entonces me envían la pantalla que están viendo cuando les surge el problema. Bien, entonces, en este caso, bueno, como saben, esta es la página del campus, si alguno todavía no la tiene clara. Entonces ingresan, ya les mandamos el instructivo de cómo hacer para los que recién son nuevos y cómo tienen que cambiar el usuario, así que eso no lo voy a repasar, porque si no, para los que ya lo hacen, se vuelve un poco largo esto. Pero entonces, ingresando al campus, ustedes van a Cuidados LPP0, y ahí, como pueden ver, tienen, por un lado, acá arriba, el foro de intercambio, que acá es donde, lo voy a abrir, acá es donde estamos teniendo distintas conversaciones, hay intercambios, ahí es donde no solamente yo estoy poniendo la información de las distintas reuniones o lo que sea, sino que también es un lugar donde algunos ya han ido intercambiando opiniones o dudas con respecto a cómo hacen en una institución o en otra, y para eso es el foro de intercambio. En principio, salvo que ustedes lo hayan bloqueado, debería en el mail personal de ustedes llegarles una notificación cuando hay conversaciones nuevas en el foro. Ven acá, por ejemplo, ahí aparece, ven acá, hay distintas conversaciones, ven, por ejemplo, acá hay alguien que hace un pedido, alguien que habla de la valoración nutricional, esto es un mensaje que yo mandé de esta reunión de hoy y lo de la prueba piloto. En este particularmente estaba la reunión de hoy, que es lo mismo que les mandé por mail, y la reunión presencial de la semana que viene. Bueno, miren ahí lo que hay, pero bueno, para que lo tengan en mente de qué estamos hablando. Y después, por el otro lado, si volvemos a la otra página, van a tener toda la lista de las presentaciones, que haciendo clic en cada una de ellas, ahí pueden encontrar el link que los lleva al video de las grabaciones, de todas las presentaciones, ven acá, esto. Bueno, esta es la propuesta del proyecto, pero esto ya, para los que ya están en tema, ya no es nuevo. Y para los que todavía no saben de dónde sacar las fichas, abren acá, en esta carpeta de acá abajo, y ahí encontrar, ven, las fichas para descargar, y por el otro lado otro archivo que hay, que es la definiciones, para poder, si tienen alguna duda de qué se trata lo que tienen que poner en cada campo, de las fichas, ahí están las definiciones. Igualmente, siempre si queda alguna duda, la conversamos. Como
les pido disculpas porque hay algunos pedidos en el foro que yo no llegué a contestar, que fueron esta semana, que fue uno que pidieron si podíamos subir la escala de Braden, otro que pedía si podíamos subir la escala de valoración nutricional. Eso entre hoy y mañana lo voy a estar subiendo. Pero bueno, en líneas generales era un poco esto, repasar en qué estamos en el campus. Y una última cosa que quiero hacer es recordarles que entonces la semana que viene es la reunión presencial en ADECRA, que como les decíamos es algo que a nosotros nos parece importante como para vernos las caras, para conocernos, que esto en general como que ayuda a esta idea de equipo y de trabajar todos juntos y el intercambio. Por supuesto que no hace falta que vayan todos, pero si va, aunque sea algún representante de cada institución, sería excelente. Para los que no puedan participar, estamos hablando con ADECRA a ver si podemos efectivamente, al menos alguna parte de la reunión que hagamos, que va a ser como algo más dinámico y de trabajo en grupo entre todos, poder conectarnos a través de Zoom o de otro medio como para que puedan escuchar y participar de la reunión. Pero sería importante que, si pueden, vayan confirmándolos quiénes van a venir, porque ahí podemos ir organizando. En ADECRA sobre todo nos piden por el tema de, nada, de cómo van a comprar algo por ahí para tomar y eso, para hacer los cálculos y también para saber si estamos bien de espacio. Así que bueno, por mí eso era todo. No sé, Vivi, si hay alguna otra cosa más que quieran comentar, y si no ya efectivamente cerramos. Bueno, Sandra se tuvo que ir, les dejó un gran saludo y abrazo. Ella está muy entusiasmada en que esto siga de alguna forma reforzando todo el esfuerzo que han hecho los que estuvieron en la maratón. Y bueno, yo no tengo más para aportar en este momento. Esperamos que la reunión de la semana que viene les resulte útil. La idea es entre todos poder intercambiar ideas, dificultades y llegar a algunas cuestiones que ayuden después a la implementación y a la medición. Así que si no hay más comentarios y si no hay más ninguna pregunta, cerramos y nos encontramos la semana que viene cara a cara. Excelente. Bueno, me sumo a los saludos de Vivi y bueno, y esperamos verlos entonces la semana que viene en la reunión presencial. Gracias a todos por participar. Que estén muy bien, hasta luego.